sistema de justicia penal, ¿no? Entonces tenemos que, sobre todo ahí, empezar a equilibrar las expectativas que debemos de tener de nuestras instituciones y aclarar qué hace de manera muy sencilla cada una, ¿no? Participación ciudadana versus rendición de cuentas. La rendición de cuentas es: yo, institución pública, te estoy diciendo qué hago y cómo lo quiero hacer y qué tanto lo logré, ¿no? Después. Y la participación ciudadana es: a ver, yo, institución pública, trabajo para ti, te voy a preguntar, voy a entenderte, voy a saber quién eres, qué necesitas y cuáles son tus preocupaciones. Entonces necesitamos a la ciudadanía para saber qué son los delitos que en realidad le está doliendo, ¿no? ¿Qué tanto? ¿Cuáles? ¿Qué soluciones proponen ellos, ¿no? O sea, y todo esto integrarlo a ese plan de persecución penal, que no se hace en la oficina de un fiscal o no se hace en la oficina de un ejecutivo local, sino que se hace de cara a la ciudadanía, en un proceso en donde la ciudadanía puede entender cómo se llegó a eso, ¿no? Eso es en realidad la justicia abierta, que depende mucho de los datos y de la información y de la socialización de esa información para empezar a funcionar. Y digamos, de ahí nace todo este proyecto de empezar a hacer estos foros regionales en varios estados de la República, y nace también el proyecto de empezar a trabajar a la sociedad civil, la academia, iniciativa privada y medios en cómo abordan el sistema. Pasa también de una estrategia defensiva que hemos tenido de defender las posibles contrarreformas al sistema de justicia penal acusatorio a una estrategia propositiva en donde aceptamos que el sistema siempre va a estar incompleto y que se necesita de la participación ciudadana y de instituciones con ganas de innovar para poder llegar a un otro punto, ¿no? Nuestras estrategias y nuestras actividades básicamente están expuestas en este cuadro. Tenemos los premios Justicia Ahora, que acabamos también de lanzar el día de hoy, aquí en conferencia de prensa a las 8 de la mañana. La red de normatividad y justicia: queremos generar esta red de organizaciones que se dediquen a generar un mapa de qué es lo que falta de legislar, cuáles son los huecos, qué es lo que no estamos viendo, ¿no? Y que compartamos datos, ¿no? Justamente lo que nos mencionaba Bernardo, nos gustaría compararnos con más municipios. Sí, bueno, pero yo creo que a nivel municipal probablemente no haya más de los dedos que tengo en la mano de municipios que tienen datos de qué es lo que están haciendo y a dónde quieren llegar. O sea, esa es la única verdad. Entonces tenemos que hacer esta red, y los pocos que seamos tenemos que conocernos y compartir estas prácticas. Los foros de la justicia que deseamos, que digamos se refieren a estos tres temas, ¿no? Que es la política criminal, la investigación de calidad y los datos y rendición de cuentas. Y como parte de esta estrategia tenemos estos premios y el proyecto de Fiscalía Abierta, que es justamente empezar a trabajar con las fiscalías para revisar cómo están ordenados y estructurados sus datos y generar procesos participativos de diseño de la política criminal, de tal manera que las organizaciones de la sociedad civil entendamos muy bien cuáles son las metas a las que puede alcanzar una institución pública. O sea, dejemos de pedirle de seguridad pública a la fiscalía, empecemos a pedírsela a la policía, empecemos a separar ciertas funciones a través de estos procesos participativos y lleguemos a qué es y cómo le podemos entrar a esa política y, digamos, entendamos a las instituciones, ¿no? Falta mucho acercamiento de las instituciones a la sociedad, pero también de la sociedad a las instituciones, y creo que estamos en un momento clave en donde ambos nos estamos encontrando para generar proyectos como este o como otros muchos proyectos que impulsamos desde la organización en la que trabajo, que es justamente de generar esta participación al interior de las instituciones. ¿Cómo? Bueno, es un proceso sumamente estratificado, ¿no? De varias capas, de varias iteraciones, en donde primero se van generando la estrategia, el enfoque, el mapa, la estructura y la superficie hasta llegar a proyectos terminados, y se vuelve a repetir esto eternamente porque siempre vamos a necesitar mejorar a todas nuestras instituciones de procuración de justicia. Y, por ejemplo, el proyecto de Fiscalía Abierta es esa situación, ¿no? Empezar a generar indicadores por parte de la ciudadanía que puedan medir instituciones de justicia y conectar a estas instituciones con los ciudadanos, visualizar esos datos y publicarlos en redes sociales de manera incluso automatizada, ¿no?
empezar también a generar procesos de captura mucho más limpios al interior de las instituciones, porque los datos que de verdad tiene ahora el secretariado son como un 50% ficción, porque no nada más por las mediciones como las que hizo Bernardo, sino porque cuando ves en el proceso de captura, bueno, hay errores, typos, o sea, no tienen celdas en donde solo pueden capturar una cosa, sino lo que quieran, entonces no hay ni siquiera los tipos delictivos especificados en la captura de ya sea ministerios o policías. Entonces ahí falta mucho que hacer al interior, pero también eso puede llegar a alimentar las plataformas de inteligencia de datos al interior de las instituciones de justicia, de las que nos hablaba mucho más Gaby, ¿no? Con el análisis de contexto. ¿Cómo vamos a hacer análisis de contexto si no tenemos suficientes datos, si no los tenemos ordenados y si no tenemos un control de calidad sobre estos datos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los datos y de la participación ciudadana, porque los datos en abstracto es como los datos del secretariado, creo que solo sirven para golpear más a las instituciones, y lo que quisiéramos es que los datos pasen a formar parte de la meta que tenemos los ciudadanos sobre esas instituciones que se consolidan en este plan de persecución penal. Entonces, vamos a seguir como trabajando mucho en estos proyectos. La red de normatividad, estos son los estados en donde estaremos haciendo foros, excepto porque cambiamos Yucatán por Tabasco, pero, y más o menos nuestro timeline, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, y lo que quisiéramos es pues, seguir sumando como ciudadanos y como instituciones a tener una mejor procuración de justicia con inteligencia. Gracias. Bueno, ahora vamos al panel para hablar en específico del caso de Nuevo León, situación actual y propuestas para avanzar. Les pido por favor a los ponentes que vayan tomando asiento mientras los voy presentando, por favor. Bueno, estará moderando el maestro Jorge Emilio Viruegas, miembro de la Red Nacional para los Juicios Orales y el Debido Proceso. Bienvenido. Tendremos también al licenciado Martín Carlos Sánchez, Bocanegra, director de RENACE, a la licenciada Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez, jueza coordinadora de los jueces de control del Poder Judicial de Nuevo León, al licenciado Alejandro Carlin Balboa, coordinador de la gestión judicial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, al licenciado Luis Orozco, vicefiscal de Ministerios Públicos, el licenciado Claudio Rodríguez Flores, director de Defensa e Investigación Penal del Instituto de la Defensoría Pública, y al licenciado Carlos Alberto Cruz de Hoyos, titular de la UNICA. Sin más preámbulo, cedo el micrófono aquí a Jorge Emilio. Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Agradecer también a los miembros del panel de darme la oportunidad de poder moderar esta mesa. Y entrando de lleno a la materia del tema y de lo que se debatirá o se comentará el día de hoy, creo que es un momento súper valioso para poder conocer de viva voz cuáles son las experiencias que a lo largo ya de poco más de 6 años, a partir de la implementación de manera integral de un sistema acusatorio de Nuevo León, pueden dar cuenta de ello los distintos actores desde sus perspectivas y desde sus principales perfiles.
un poquito para establecer cierto orden de participación, ya lo comentábamos hace rato. Una primera participación a cada uno de ustedes, una pregunta que les haré de manera directa, de 3 a 5 minutos, y después una segunda ronda de participación a cada uno de ustedes para que, a juicio personal desde su perfil de institución, tal vez uno o dos de los puntos digamos principales a fortalecer para lograr justamente la consolidación de la justicia que todos deseamos. Y bueno, para iniciar me gustaría, licenciada Patricia, le agradecemos que esté con nosotros el día de hoy, y es juez coordinadora de jueces de control del Poder Judicial. Comentarnos un poco desde su perspectiva uno de los temas, o dos de los temas, lo voy a dividir en dos. Uno va relacionado con el tema también de gestión y administración, pero básicamente el primero sería cómo, no sé si han enfrentado, pero al menos han sopesado, lograr coordinarse con ciertos criterios que a nivel federal no necesariamente suman justamente a la justicia que se desea y permean en el día a día de ustedes, tal vez en una vinculación a proceso o en una medida cautelar. La reforma constitucional se da hace 10 años, en el 2008, no obstante algunos estados como Chihuahua y Oaxaca iniciaron su reforma constitucional. Sin embargo, al día de hoy vemos que si bien los poderes judiciales locales han ido caminando, digamos, en una cuesta hacia arriba en relación a criterios más armónicos con lo que se desea en ese sistema de justicia penal, no necesariamente el Poder Judicial lo ha hecho. ¿Cuál ha sido su experiencia directa de esos criterios y cómo lo han logrado permear al interior del Poder Judicial? Bien, gracias. Buenas tardes a todos. En relación a la pregunta formulada respecto a las experiencias vividas, actualmente existe diversidad de criterios en relación al control de detención y a la vinculación al proceso. De la medida cautelar sí se ha unificado el criterio, sobre todo en aquellos delitos que se impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En un inicio, respecto a esto último de la medida cautelar, sí se establecía sobre todo en los delitos de robo con violencia, robo ejecutado con violencia. Si el objeto que se emplea se iba a utilizar o considerar como un arma, como lo describe el artículo 19 constitucional, y entonces ahí se convertía en una prisión preventiva oficiosa. Había diversidad de criterios, existe actualmente por parte de jueces de distrito, donde mencionan que incluso hacen la interpretación en cuanto a una tesis aislada, que es lo que se entiende por objeto, y mencionan que objeto puede ser incluso hasta una piedra. Y ahí entonces nacía que si se causaba una lesión, se iba a convertir en prisión preventiva oficiosa. Actualmente ya existen diversidad de criterios, incluso por parte del Tribunal de Alzada, donde han unificado que se debe entender que se va a aplicar en este delito de robo ejecutado con violencia cuando se emplea únicamente un arma y que ésta sea considerada potencialmente lesiva y que reúne las características de arma de fuego, y es donde ya se unificó el criterio. Sin embargo, al iniciar el sistema acusatorio, cuando se estableció la reforma y el artículo 19 constitucional, sí existía esa diversidad de que si se iba a aplicar en el robo ejecutado con violencia la prisión preventiva oficiosa o no. En relación a la vinculación a proceso, respecto de la diversidad de criterios, la más usual que se ha establecido es si se le exige al Ministerio Público o no que al momento de comparecer a la audiencia debe de exponer sus argumentos de manera oral. Toda vez que en ocasiones se apoya en relación a algunos antecedentes que es necesario que se apoye con la lectura, si se le da esa facilidad o no al Ministerio Público. Hay jueces de distrito que por autoridades federales, incluso hasta colegiados, que exigen que debe ser íntegramente oral, que así lo establece la Constitución, y se exige al Ministerio Público, incluso se concede el amparo, se ordena la reposición para que se vuelva otra vez a repetir la audiencia y que sea estrictamente oral, y que no se le permita al Ministerio Público que se apoye en los documentos que él o en los antecedentes que él cuenta. Sin embargo, se ha establecido, conforme a la unificación de criterios de los jueces, que se debe dar cierta flexibilidad, toda vez que no le podemos exigir al Ministerio Público, sobre todo en experticias que son
a veces locuciones o son manifestaciones que exponen los peritos, como lo es un dictamen psicológico y un dictamen médico, que no somos nosotros los que estamos relacionados con esas materias y que establecen alguna conclusión. Ahí es donde sí se le permite o se le da esa flexibilidad al Ministerio Público que pueda apoyarse en lectura o en su caso que pida autorización para que incorpore la conclusión de ese dictamen y vigilar en el transcurso de la audiencia que sea estrictamente oral. El juzgado primero de distrito es un poquito más flexible, él sí autoriza que incluso se pueda apoyar no solamente en cuanto a periciales, sino también en cuanto a antecedentes como son los testimoniales. En las actas de entrevista, más bien dicho, que se puede apoyar el Ministerio Público, toda vez que el Ministerio Público no puede traer memorizado o en su caso que tenga conocimiento de todo lo que obra en la carpeta de investigación y lo establezca de manera oral. Ahí el juez de distrito dice, te puedes poner los antecedentes, pero que lo que el Ministerio Público debe de establecer de manera oral y que no se pueda apoyar una lectura íntegra sobre los argumentos que va a emitir. Eso es lo que debe de ser uno al momento de establecer el juez cuando da su determinación, que sí se da esa flexibilidad, pero lo que el Ministerio Público debe de evitar la lectura es el argumento en el cual va a sustentar la petición de vinculación al proceso. En el control de detención, lo que se ha establecido diversidad de criterios con las autoridades federales, sobre todo son actualmente los 3 niveles de contacto. Hay algunos jueces que establecen en cuanto al primer nivel de contacto que no puede superar el segundo nivel y califican de ilegal la detención. Jueces de distrito analizan ese rubro cuando se van al amparo en la vinculación a proceso. Hay jueces de distrito que dicen que sí se autoriza ese segundo nivel de contacto y hay otros jueces de distrito que ni siquiera entran en el estudio del control de detención, toda vez que mencionan que no pueden argumentar debate al momento o algún agravio en el control de detención si ya se están ellos doliendo de la vinculación a proceso. Se está tratando de unificar el criterio en relación al control de detención. Hasta ahorita en la actualidad no les puedo decir que ya unificamos el criterio en control de detención con los jueces de distrito o con los jueces a nivel local. Muchas gracias. Aprovechando aquí este viaje, hay 2 temas que también me gustaría su opinión antes de empezar con otro integrante del panel. Que colectivos y asociaciones civiles han pugnado por modificar a nivel constitucional. Uno sería, ¿qué opina de la desaparición de la vinculación a proceso? Si es necesaria o no, o si de cara a una mejor justicia se tiene que... De ahí el Ministerio Público es donde va a normar los criterios y va a presentar la acusación o no. Considero que si se eliminaría esa parte en relación al proceso, pues quedaría un poquito débil al momento de que el Ministerio Público compareciera a juicio, toda vez que existen a veces algunas circunstancias que se pueden modificar incluso al momento de establecer la vinculación a procesos, si efectivamente va débil o no esa acusación, el Ministerio Público puede seguir investigando o no. De ahí que mi criterio es que debe de prevalecer esa vinculación a proceso. En relación a la prisión preventiva oficiosa, yo en mi manera personal soy de criterio que incluso deberían de ser incorporados más delitos y se debería de incorporar en relación al robo ejecutado con violencia. Se debería de precisar que se estableciera no solamente que se utilice de arma de fuego, sino cualquier objeto contundente porque se pone en riesgo a la víctima y estamos dejando de lado el derecho constitucional que tiene la víctima, que se le dé esa seguridad y esa certeza jurídica, puesto que desde el momento que se ejecuta con violencia se pone en riesgo su integridad y sobrepasamos eso. Si se utiliza cualquier objeto, se establece incluso que pueda obtener una medida cautelar menos gravosa y por eso yo considero no solamente el robo ejecutado con violencia con cualquier objeto, sino cualquier otro delito que ponga en riesgo a la víctima y que deban de ser considerados con prisión preventiva oficiosa y que en la actualidad no se encuentran. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiendo la mano del Poder Judicial, me gustaría, licenciado Carlín, él es administrador, coordinador de gestión judicial del Poder Judicial de Nuevo León, y uno de los temas que pugnó justamente esta reforma es una justicia pronta y expedita. No necesariamente y no tiene que ver tal vez con la parte humana, tiene que ver incluso con la propia incidencia y el grado de judicialización que presenta tal vez una procuraduría, una fiscalía y el número de personal. Pero no necesariamente se puede decir que los tiempos se han acortado sustancialmente. Yo creo que es un gran reto que se tiene lograr armonizar y generar una buena gestión para los tiempos entre audiencias
darle mayor celeridad y generar una mejor sinergia administrativa al interior del tribunal. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Como antecedente, así brevemente, quiero decirles que ante la reforma constitucional y en la cual ya se habla de un sistema acusatorio, cambia la administración de los juzgados. Por ello es que el mismo funcionamiento del sistema ahora requiere de que haya aspectos administrativos que sean totalmente ajenos al juez. Es decir, se establece que el juez, la función principal es jurisdiccional y esa función la hace en una sala de audiencias y por lo tanto debe de concentrarse en esa principal función que él tiene y olvidarse de temas administrativos. Es por ello que se crea esa llamada gestión judicial, que voy a hacer en específico porque hay varios tipos de gestiones, pero la que tenemos en Nuevo León, tenemos una gestión para el juzgado de control y juicio. Actualmente los jueces de control y juicio realizan la doble función, únicamente respetando que quienes conocieron de la etapa preliminar no sean quienes en algún momento lleven a cabo el juicio y dicten la sentencia. En este caso también cabe mencionar que es uno de los temas trascendentes de la reforma y que en algunas ocasiones no se ha visto de esa manera, no se le ha dado la importancia. En el caso de la administración a nivel internacional ha habido una diversidad de criterios en el cual inclusive se habla de que un coordinador o una administración de la gestión judicial, ¿qué perfil debe de tener? Si debe de ser algún abogado, algún ingeniero. En el caso de Nuevo León se inició con un ingeniero, posteriormente nombran a un juez y en este caso actualmente yo fui nombrado en el mes de marzo y tenía la calidad de juez. Aquí, para aprovechar el recurso al máximo, tienes que definitivamente tener mucha organización. En el caso de Nuevo León debe de ser importante y cabe resaltar el hecho de que, no obstante que tenemos un número considerable de imputaciones judicializadas, hablando actualmente con una fiscalía un promedio de 1.500 al mes aproximadamente, tenemos como jueces 33 jueces de control y juicio. Entonces el recurso de aspecto juez es bajo a proporción del número de imputaciones judicializadas que tenemos. Hay estados de la República que tienen 80 jueces y no tienen el número que nosotros tenemos aquí en Nuevo León. Actualmente, y con apoyo de ProJusticia, hemos aprendido a tener comunicación con todas las instituciones, respetando en todo momento la independencia, y esto también lo resalto porque el principal objetivo que tiene el actual presidente del tribunal, el licenciado Francisco Javier, en este caso es precisamente administrar de la mejor manera todos los recursos, y eso quiere decir que la justicia expedita y pronta es muy importante. Entonces, a raíz de estas reuniones que hemos tenido de manera institucional, hemos logrado aprovechar al máximo el recurso, tanto humano como material, es decir, tanto los jueces como las salas de audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso detectamos unas características de conductas delictivas, es decir, algunos delitos en los cuales trabajando de manera multidisciplinaria con diversas instituciones para proteger en todo momento a la víctima, cubrir la reparación del daño, que se cumpla con el objeto del proceso penal, que no quede impune. Y por lo tanto, en algunas ocasiones se trabaja con Fiscalía, con Defensoría, con estas instituciones, como inclusive también se encuentra RENACE, en la cual se advierten estos casos que pueden tener pronto resultado, pronta salida, y de acuerdo a que sea de manera satisfactoria tanto para la víctima como para el imputado. Detectando estos casos, entonces es que en algunos momentos se judicializa esa carpeta y ya se tiene ubicadas las condiciones de la misma y pronto se obtiene una salida alterna, como lo puede ser algún acuerdo reparatorio, alguna suspensión condicional. ¿Y qué provoca esto en relación a aprovechar el recurso al máximo? Que en muchas ocasiones tenemos salas
en las cuales los jueces llevan aproximadamente 20 audiencias, 23 audiencias diarias, y es de esa manera como podemos aprovechar al máximo y darle pronta salida. Actualmente se han ejercido diversas acciones para mejorar esta agenda y darle pronto resultado a estos casos que ya se encuentran judicializados. Antes de continuar, igual, independientemente de la conclusión que tengamos, desde su experiencia, ¿cuál sería el mejor perfil para dirigir la gestión judicial al interior de un tribunal? ¿El perfil juez o el perfil administrador 100%? Definitivamente, conforme a la experiencia que se ha visto en otros países, es muy importante tanto el administrador como es muy importante que ese administrador entienda en algunos casos aspectos jurídicos. Entonces, yo creo que aquí no se trata tanto de decir qué perfil debe de tener en el sentido de quién debe de ser, un ingeniero o un abogado quien administra. Si es un abogado, pues que ese abogado tenga muy claro y sea un buen administrador. No por ser abogado te prohíbe dejar de ser un buen administrador, y de igual manera probablemente un ingeniero se le complique más conocer aspectos jurídicos. Pero yo creo que es una lucha interna que se tiene normalmente. Hay mucha problemática y esto sucede en todas partes, ese choque que hay entre el juez y la administración, porque al juez en algún momento, cuando pasó de tener su oficina y de tener su personal, le dices ya no tienes personal y lo que se te ofrezca se te va a dar todo el apoyo que tú requieras, pero inclusive se habla de que piensan que se les restó poder, cuando el poder del juez está en sus decisiones, en las audiencias, al interior, en la cuestión jurisdiccional, y en este caso no, el poder del juez no se mide sobre cuánto personal tenga. Entonces, en relación a la pregunta y siendo muy concreto ya para concluir, yo creo que hay que ser un buen administrador y probablemente es preferible que no digo un juez, pero alguien que entienda perfectamente aspectos jurídicos, pero que sea un buen administrador tanto de recursos, tanto materiales, humanos y de tiempo. Muchísimas gracias. Nos acompaña también el día de hoy el maestro Luis Orozco, vicefiscal de Ministerios Públicos de la Fiscalía General de Nuevo León. Yo creo que es una de las instituciones, llámese Procuraduría o Fiscalía, que sostiene, digamos, de manera sustancial el peso, ¿no?, que converge justamente un sistema de justicia. Son áreas complicadas, convergen tanto la parte de investigación como la persecución de los delitos. Haría dos preguntas. La primera, ¿cómo han ido avanzando en atención a la autonomía dada del Ejecutivo hace un par de meses y que ya opera al día de hoy en Nuevo León? ¿Cómo a nivel administrativo pueden ir solventando, ¿no?, y desmembrándose de esos lazos que se tenían con el Ejecutivo? Y de la misma manera, ¿cómo la autonomía puede incidir en las mejoras al perfil o a la institución tanto del Ministerio Público como de la investigación, ya sea con la ministerial o la relación que tiene que haber ahora con el Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Cómo vamos trabajando en el fortalecimiento de la autonomía? Pues bueno, yo creo que el foro lo sabe, y no te agradecí, por ejemplo, a los panelistas del público. Gracias por la invitación. Como ustedes saben, Nuevo León es un estado que, a diferencia de la mayoría de los estados que han iniciado con este proceso de implementación de una reforma a sus sistemas de justicia, es el único estado, creo, que tiene un fiscal que ha salido de un proceso primordialmente ciudadano. No quiero hablar mal ni denostar ninguno de los procedimientos de otros estados de la República, sin embargo, me parece que el proceso de designación de aquí del estado fue genuinamente ciudadano, desde la convocatoria pública que se abrió para que cualquier ciudadano que quisiera inscribirse lo hiciera. Un grupo de ciudadanos que designó a otro grupo de ciudadanos que fue quien evaluó
a los candidatos y finalmente una toma colegiada por uno de los poderes del Estado, que fue el Poder Legislativo. Creo que eso es una garantía de que la Fiscalía pueda iniciar con el pie derecho, ¿no? Es decir, la designación del fiscal fue verdaderamente ciudadana y creo que ese es un matiz que no tiene el resto de los estados que ya han designado fiscales generales de justicia. ¿Cómo hemos avanzado? Pues bueno, la realidad es que estamos en un proceso de transición, yo tengo que decirlo. La ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia establece un plazo de 1 año para que la Fiscalía verdaderamente se instale. Es decir, ahorita estamos justamente en el proceso de reordenamiento administrativo y financiero que tiene que ver con tomar los recursos presupuestales, con disponer todos los proyectos que tiene la Fiscalía en ánimo principalmente de hacer más eficientes los recursos. Como decía ahorita el licenciado Iván, nosotros no podemos saber honestamente si tenemos pocos o muchos agentes del Ministerio Público. Sin embargo, creo que la política que tiene que administrar los destinos de la institución tiene que ver con hacer más eficientes los recursos que se tengan. La primera parte tiene que ver, honestamente, con la autonomía financiera. Disponer de los recursos que el Congreso del Estado ha señalado para la Fiscalía General de Justicia y que ésta pueda disponer libremente. En cuanto a las funciones operativas, por supuesto que estas ya se dan antes de la institución de la Fiscalía. Sin embargo, al interior se han generado una serie de acciones que podría poner un ejemplo muy particular. El Plan Estratégico de Transición, que dispone también la Ley Orgánica, es un instrumento genuinamente ciudadano. Ese es el instrumento que guía la ruta a través de la cual la Fiscalía se ha de instalar en el plazo máximo de 1 año. Se generó un foro al que fueron convocados ciudadanos, la sociedad civil, académicos, organizaciones como Renace, que colaboraron en aportar esa instalación de la Fiscalía, en la que, insisto, no estamos. Evidentemente ya hay una Fiscalía General de Justicia, sin embargo, la instalación de una Fiscalía Autónoma será dentro del plazo de 1 año. Estamos apenas poniendo esos cimientos en ánimo de instalar operativamente y en pro de la ciudadanía esa Fiscalía Autónoma. La otra pregunta, Jorge, me decía, perdón. A ver, te voy a hacer 2 más. Ok. Esta y otra más. Déjame los apunto. A ver, la primera es cómo la autonomía, si es que así ha sido, ha contribuido a mejorar la función del Ministerio Público y del Policía Ministerial. No, esa es la primera. Si la autonomía ha contribuido ahí. A ver, yo, y se lo digo de frente, ¿no? Yo vengo de Oaxaca, donde tenemos un fiscal general, una Fiscalía General Autónoma, y es de las peores del país. O sea, no necesariamente una autonomía te va a convertir en una mejor institución de procuración de justicia, ¿no? Entonces, en el caso particular de Nuevo León, si es que ha contribuido o cómo ha ido sumando para tener mejores ministerios públicos y mejores policías, es la primera. Y la segunda, igual, hay colectivos, organizaciones civiles para establecer no solo el tema de la autonomía de la Fiscalía, sino de la mano de una política de persecución penal, de la mano de lograr investigaciones de calidad, diferenciar el trabajo de una fiscalía. ¿A qué quiero llegar con ello? Puede haber varios modelos. Un modelo sería continuar como hasta ahora, donde el fiscal, siendo un abogado, siendo quien persigue delitos, también sea el jefe de quien investiga. Hay quienes cuestionan ello y vislumbran una Fiscalía General como un despacho solo de abogados, que los insumos se los dota la policía que dependa de un ejecutivo, ¿no? O tal vez un tercer modelo, un modelo tal vez mixto, donde la Fiscalía tenga ya no ese policía de operativos, sino detectives, y que el grueso de investigación o de insumos te lo generen las Secretarías de Seguridad Pública. Entonces, la primera, ¿cómo suma la autonomía mejorar el perfil de ministerios públicos y policías? Y la segunda, ¿qué modelo, a tu consideración, lograría tener una justicia que deseara? En relación a la primera pregunta, hablaba hace un momento del Plan Estratégico de Transición, que tiene 6 ejes. En realidad, creo que la ley fue muy noble en el sentido de que de los 6 ejes, 3 de ellos tuvieran que ver con el recurso humano, ¿no? Y un cuarto de los 6 tiene que ver con generar un nuevo modelo de investigación. Es decir, no está sujeto a la voluntad del titular de la institución, sino está escrito en la ley y por supuesto que el fiscal está obligado a presentarlo a la ciudadanía y al Congreso del Estado.
Esos 4 ejes tienen que ver, insisto, con, creo, no nada más fortalecer la autonomía de la institución, sino fortalecer la autonomía de los operadores, que son los que toman las decisiones. Esos 3 ejes tienen que ver con evaluar al personal que está actualmente en la institución en este proceso de transición, el personal que sea evaluado y que tenga las competencias necesarias para tomar decisiones autónomas en este marco de una fiscalía autónoma, pues permanecerá en la institución. El personal que no tenga esas competencias, ese es el segundo de los ejes, tendrá que ser capacitado y se tendrán que dotársele de esas competencias para poder ser pensante y no, insisto, no un mero esclavo o un sicario de una mafia, pero de una mafia institucionalizada como lo sería una fiscalía en la que solamente se ejecutan las órdenes que dicten los superiores. Y el tercer eje tiene que ver con que el personal que, a pesar de esa segunda oportunidad que se le brinde de ser capacitado y que pueda tomar decisiones autónomas, no pueda o no quiera hacerse esas competencias, pues tendrá que ser hecho a un lado y convocarse entonces al público y a los propios empleados de la institución para que ocupen esos sitios y sean esos seres pensantes que tomen decisiones autónomas. En relación a la segunda pregunta, creo que al menos en Nuevo León la experiencia nos ha indicado que la mejor fórmula de trabajar es la coordinación institucional. No lo digo yo, lo dijo CETEC en años anteriores. El mejor proceso de implementación de la reforma penal en México fue el Estado de Nuevo León. Tampoco quiero, repito, denostar ningún proceso anterior. Sin embargo, lo que destaco es la coordinación que hubo al interior de las instituciones, coordinado por entonces el CICUPE, con la colaboración de la ciudadanía, la academia, universidades, que generaron ese espacio del que hablaba el licenciado Carlín y la licenciada Patti, ese espacio de diálogo en el que se podía generar criterios, propiciar las decisiones más correctas para todas las instituciones del sistema de justicia. Y en ese sentido creo que este es un antecedente como para pensar que el fiscal, en términos de la Constitución, y la Fiscalía sean los entes que dirijan las investigaciones formalmente y que puedan auxiliarse no solo de su policía investigadora, sino de cualquier policía preventiva, estatal, o municipal o federal. Aquí está el licenciado Carlos Cruz, está Alejandro Sánchez, y no me dejan mentir, hay esfuerzos día a día que vivimos en el campo de batalla. El viernes tuvimos ya la instalación de brazaletes electrónicos, que es una de muchas decisiones consensadas en forma institucional que hablan de que si las instituciones trabajan en forma coordinada, creo que se puede lograr en forma mucho más accesible esta justicia que todos queremos. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al licenciado Claudio, director de Defensa e Investigaciones Penales del Instituto de la Defensoría Pública. Lo comentábamos, y más que comentábamos, me corregías, la Defensoría de Nuevo León es de las pocas defensorías autónomas en el país, y un poquito haciendo el símil con transitar de una procuraduría a una fiscalía para darle esa autonomía. Una primera pregunta sería: ¿cómo lograr verdaderamente materializar al interior de la defensoría esa autonomía, sobre todo en la toma de decisiones? Me ha tocado ver en algunos otros estados en donde, si la defensa pública interpone amparos o recurre a algunas resoluciones o fallos, hay un cuestionamiento por parte del Ejecutivo o al menos del área quien ministra recursos a esa instancia. Esa por una parte. Y la segunda, algo que hemos visto, yo creo que eso debe vestir a las defensorías públicas del país, es que el grueso de los asuntos los llevan las defensorías públicas. Vamos, los despachos privados, los grandes próceres de la abogacía penal en el país han quedado rezagados, y creo que son de las buenas prácticas, también lo comentábamos, son de las instituciones que, si bien no aparecían, han hecho un crecimiento importante con el sistema penal acusatorio. Bueno, buenas tardes. Hablando de autonomía, yo creo que llegamos a este esquema de autonomía por un tema de que las instituciones deben de ser legítimas, y precisamente la ciudadanía no debe tener esta desconfianza en las instituciones, como pudiera ser la Fiscalía o la Defensoría Pública, de que actuamos por el mejor interés de nuestros representados. Esa
legitimación fue autonomía técnica, financiera, de gestión, pero además de eso nos llevó a romper paradigmas muy fuertes de lo que era la función del defensor público. El defensor público hoy en día es un defensor propositivo. En el Estado de Nuevo León, por lo menos es un defensor propositivo, es un defensor que busca una teoría del caso, es un defensor público que tiene los elementos para investigar. Incluso, bueno, hace poco arrancamos un programa con auxiliares de investigación del defensor público. Es una unidad pequeña, modesta por temas presupuestales, pero que nos apoya mucho en el tema de realizar entrevistas, tomar fotografías, ir al lugar de los hechos y recabar más información que nos pueda ayudar a esclarecer los hechos. Además, bueno, la Defensoría del Estado de Nuevo León cuenta con un área de apoyo técnico que es un pequeño servicio pericial, en donde hacemos temas de grafoscopía, dictámenes psicológicos, y esto nos ayuda a contraponer a las que pudiera en su caso presentar la fiscalía y ver en un tema totalmente de verdad si o no opinamos lo mismo que pudiera tener la fiscalía. Ahora, de cuanto a, como dices tú, que en otros estados, bueno, no me ha tocado ver eso. Yo desde que entré en este tema de la defensa, ya hace varios años, siempre fue en favor de, y el lema siempre ha sido que hay que hacer lo mejor por representado. Incluso te puedo decir que en tema de amparo, tu servidor fue jefe del área de amparos en algún tiempo y logramos 3 inconstitucionalidades de delitos, una solamente la defensa pública y otra apoyada por litigantes particulares, que llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia y se declararon inconstitucionales ciertos delitos, entre ellos el robo con violencia, la pena de robo con violencia de vehículo, que era una pena inusitada, y pues en ningún momento se nos restringió por el Ejecutivo o por nadie, ya que somos una institución autónoma, el interponer los medios de defensa. Y de igual forma, a la fecha tenemos un área especializada en materia de recursos y de amparos, que si el abogado considera de forma técnica que se requiere algún medio de impugnación, ellos los hacen, y te digo, al final no tenemos ninguna porción. Actuamos siempre sobre esa libertad, de lo que más le convenga a mi representado. Fue un camino largo, muy bonito, a mí me tocó vivirlo, de este cambio. Yo creo que la Defensoría Pública fue de los que más se vio beneficiados con la implementación y consolidación del sistema de justicia. Fueron muchas horas de capacitación, fue aumento de salarios para tener profesionistas técnicos que no se pudieran prestar a ningún tema de corrupción. Yo creo que yo pudiera decir que actuamos totalmente en libertad y en beneficio de quien pudiéramos representar. Esa fue una pregunta. Y la otra fue en relación a... Sí, del tema de, más que pregunta, la perspectiva en torno a que el grueso de los asuntos a nivel penal con la implementación del sistema acusatorio es la defensa pública. Bueno, tenemos un sistema de justicia caro. Escogimos este sistema de justicia caro que, por supuesto, tiene muchos beneficios de transparencia, que el ciudadano realmente se siente atendido, el imputado se siente escuchado, pero definitivamente el Estado tiene que proveer los medios para esto. La defensa pública actualmente lleva casi el 90% de los asuntos. De igual forma sería muy difícil para un procesado, hasta lo que quiero saber, pero pagar todos los servicios que te acabo de comentar. Imagínate que como particular tú tuvieras que contratar el servicio de peritos, tú tuvieras que contratar un especialista para que viera los medios de impugnación, tú tuvieras que contratar auxiliares, tú tuvieras que pagar papelería, copias, etc. Entonces creo que no solamente nos prefieren porque somos un servicio gratuito, sino porque somos un buen servicio, además de lo que pudiera venir por el tema de la gratuidad y la obligación del Estado. Y de la mano de eso, y ese es un tema que hay que decirlo,
¿Cómo logran ustedes mantener la camiseta? ¿Cómo logran mantener ese profesionalismo? Y ahorita deja concluyo con lo que tú has dicho. Son gratuitos y de alta calidad. Y vemos en el día a día que vienen vacas sagradas, defensores a nivel nacional, que cobran más y hacen menos. Y es muy fácil para un defensor público decir, pues bueno, dejo la defensoría y mejor litigo, digamos, de manera particular, haciendo menos de lo que hace el otro, y el otro se está llevando muchísimo más, ¿no? ¿Cómo le hacen para mantener esa mística? Digo, vaya, es un tema complejo, es cierto. Ha habido en la institución mucha gente que ha decidido la práctica profesional, pero son dos cosas, principalmente. Una, el servicio profesional de carrera, que eso es importante. Tú inicias como auxiliar de defensor público y vas escalando con incentivos económicos en cuanto a la capacitación que tienes y en cuanto a los cursos que tomas y la experiencia que vas adquiriendo. Y otra que es muy importante, yo creo que por los orígenes de la Defensoría Pública, el que entró en un inicio era porque quería ser servidor público, era porque había decidido que el servicio público era una forma de vida para él. Porque el que entra con nosotros sabe perfectamente que el trabajo es mucho, la paga a veces pues, no pudiera ser tan, digamos, equitativa la cantidad de trabajo que tienes, pero recibe un plus en el agradecimiento que nos dan nuestros usuarios, recibe un plus al sentirse bien con él mismo, al saber que está poniendo un granito de arena y hacer una mejor sociedad. Y yo creo que, y estoy casi seguro que ya hay algunos compañeros defensores públicos, todos al final del día nos vamos a dormir tranquilos y nos vamos a dormir sabiendo que hacemos un mejor futuro y una mejor sociedad para nuestros hijos trabajando como servidores públicos. Y es algo bueno, pues, que creo que todas las instituciones deberían de tener. Muchísimas gracias. Ahora damos paso con el licenciado Carlos Alberto Cruz Yoyos, titular de la Unidad de Medidas Cautelares de Nuevo León. Desde mi muy particular punto de vista es uno de los, no sé si llamarlo accesorios o de los puntos a arropar al sistema de mayor sustancia. La gran crítica o el gran cuestionamiento es por qué con el sistema acusatorio hay una mayor proclividad para que la gente no esté durante el proceso en prisión. Sin embargo, en ocasiones el trabajo que hace Lumeca no se ve como debiera, no se difunde como se debe difundir. La primera pregunta que te haría es, ¿cómo visualizas tú una unidad de medidas cautelares donde no exista, digamos, una prisión preventiva oficiosa y que el grueso justamente tendría que ser monitoreado por ustedes? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, tal vez darnos un poco de números. ¿Cuál ha sido tu experiencia el tema de los incumplimientos por las distintas medidas cautelares impuestas fuera de la prisión preventiva? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. El tema importante sería analizar qué es la UMECA. La verdad, no mucha gente la conoce. Hemos ido a varios lados y no tienen la idea ni siquiera de qué la conforma o en qué consiste. La UMECA tiene dos cuestiones que ve principales. El primero es del área de evaluación de riesgos. ¿Qué es esto? Es determinar qué tanto riesgo representa para el proceso una persona que se encuentra detenida. Y para esto se hace un dictamen, se podría establecer, un acta. Esta se hace en base a la entrevista de los familiares y la información que nos proporciona el propio imputado. Y esta información se establece actualmente corroborando que esa información sea fidedigna. Una vez que se tiene este dato, se le proporciona a las partes y se les establece y se les dice qué tanta riesgo genera esa persona para el propio proceso y para las propias partes. Nuestra principal labor en el área de evaluación es ganar credibilidad con las partes, es decir, que el informe que nosotros le damos sea tan importante que sea lo único que tomen en consideración para la medida cautelar que van a solicitar al momento de la audiencia después del control de detención con el imputado en sí. Y esto es lo que más trabajo nos ha costado, generarle esa
esa credibilidad tanto al defensor como a la fiscalía para que tomen en consideración. Muchas veces ni siquiera conocen nuestras actas, los fiscales, los defensores, no se digan los abogados particulares, ni siquiera saben cómo se llena, ni siquiera saben de dónde se obtiene la información. Y ese ha sido el reto más importante, tratar de llevar y decirles en qué consiste esta evaluación de riesgo que nosotros hacemos. Ese es por lo que respecta al área de evaluación. El otro área que tenemos es el área de supervisión, que esta se divide en dos temas: supervisión de medidas cautelares y la suspensión de proceso a prueba. Por lo que respecta a la supervisión de medidas cautelares, es precisamente una vez que ya se determinó qué tipo de medida se le fija, asegurar que esa medida se cumpla. Y se toman tres aspectos importantes, que es la presencia del imputado en el proceso, la seguridad de las víctimas y los testigos, y que no obstaculice la investigación del propio imputado. En relación a este tema, y tomando en consideración que nosotros no vemos la prisión preventiva, es la única medida cautelar que nosotros no supervisamos, las demás sí las establecemos. Hay que crear los mecanismos idóneos para verificar que se cumplan con estas medidas cautelares. La suspensión a proceso de prueba es cuando la persona ya se le aplicó un criterio de oportunidad y esta persona establece ciertas condiciones que debe de cumplir porque el juez así se le fija, y tenemos que verificar que esté cumpliendo con esto, como los tratamientos de adicciones, como la seguridad para la propia víctima, que no vuelva a cometer delitos, que no vuelva a consumir alcohol. Cualquiera de estas circunstancias nosotros la verificamos para el cumplimiento. El problema viene es cómo verificamos que se cumplan esas condiciones. El área en la que me encuentro, y era un tema que tocábamos en las mesas que hemos trabajado cuando llegamos, yo veía la gran cantidad de gente. Si ahorita yo les digo, por ejemplo, en números, ¿cuánta gente tengo supervisada? Son 6.538 personas al día viernes. Son 6.538 personas que tengo que verificar que estén cumpliendo con las medidas impuestas por los jueces. Es mucha la cantidad de personas. De esas son más de 900 personas que están en puro resguardo domiciliario. Era un tema importante cuando planteamos el tema del brazalete, que les agradezco infinitamente el apoyo a todos, Fiscalía, Defensoría, parte del tribunal, para poder sacar adelante esto. Es tomando en consideración esto, hacer más efectiva la supervisión, porque no es solo es abarcar más, sino es abarcar más y más efectivo, y darle una credibilidad y una certeza, no solo a las partes, a la sociedad en sí. La gente tenemos una idea de creer que solamente se cumple el proceso si la persona va a la cárcel. Así haya quebrado un vidrio, así haya matado a alguien, en cualquier proporción del delito que se cometa, la gente quiere la prisión preventiva. Cree que genera una mayor seguridad respecto a la sociedad de que esa persona esté ahí. La realidad es que el claro ejemplo es que esto no ha funcionado en todo. Las medidas cautelares aplicadas, la vigilancia que se le genera a una persona, un ejemplo, en la suspensión al proceso a prueba, a la persona se le vigila por hasta 2 años, puede ser, respecto de que esté cumpliendo con ciertas condiciones, en lugar de procesarlo, encerrarlo y a lo mejor que salga por alguna otra cuestión del penal y vuelva a cometer los hechos que por el que fue encerrado u otro diverso. Pues sí hemos tomado un compromiso grande respecto de lo que tenemos. El cómo poder darle a la sociedad, pues precisamente es aplicando estos mecanismos que a la gente les haga la idea de que las personas, como debe de ser, sí están cumpliendo con el proceso. Para nosotros, una persona que ya no se vuelve a presentar al proceso y que estaba bajo vigilancia de nosotros, es un error, es un fracaso, es algo que no pusimos una vigilancia correcta, porque debimos detectar el error y con ayuda de ambas partes haberles hecho ver esa condición que podía pasar o ese posible riesgo para que en su momento pudieran cambiar a otro tipo de medida que pudiera garantizar esta circunstancia. Una persona que se le aplicó una medida y que fue golpeada en alguna cuestión, por ejemplo en el tema de violencia familiar, que fue agredida de nueva cuenta, para nosotros sería tomar el caso en particular para verificar qué fue lo que falló en esa supervisión que se dio. Entonces, día a día
estamos tratando de mejorar. Le digo, el tema del brazalete es algo nuevo, es algo que apenas comenzó, es algo que lo vamos trabajando de la mano con la opinión de los compañeros, y entre todos sacamos el cómo poder hacerlo mayor efectivo y tratar de bajar este número y darle más credibilidad. Yo le decía a la gente, es más factible que digas que le dijeron que va a estar en un resguardo domiciliario y obviamente tiene un supervisor que está verificando que esté ahí, pero qué preferente que lo tengas monitoreado las 24 horas, los 365 días, y que sepas en dónde está en cada momento. Yo creo que le genera una mayor garantía tanto a las partes como a la propia sociedad y a la propia víctima, que obviamente es el tema principal en este caso. No sé si traigas el dato de la segunda pregunta. Una opinión personal es que en la medida que las unidades de medidas cautelares funcionen a todo su esplendor o caminen como deben de caminar, yo creo que el debate si debe existir o no prisión preventiva oficiosa más que nada, obviamente pasa a segundo término. Obviamente depende, reitero, del trabajo que hagan y del grado de satisfacción que tengan las unidades. Más o menos en porcentaje de cumplimiento, ¿cómo andan? Arriba del 85%, por las medidas que se han tomado. La idea es tratar de subir este número para llegar a que sea la mayor cantidad de las personas. No es tanta la cantidad de gente que no, hace rato hablábamos de ese tema y veíamos que la mayoría de lo que tienen es el proceso para imputar, o sea, cuando lo citan para imputar a la persona es comparecer la primera ocasión, es donde existe un poco más de riesgo de que no se presente al proceso. Ya en el proceso, con las medidas supervisadas, no es tanto. La condición puede pasar en que no vaya a la audiencia, puede ser un riesgo. El factor riesgo más allá de eso es que vuelva a cometer el hecho, que vuelva a delinquir, que no cumpla con las condiciones, que caiga otra vez en las adicciones. Esa es la preocupación mayor que se tiene para poder hacer más eficiente esto. La idea de nosotros, además de que se presenten a los procesos, va más allá de que realmente la medida o la supervisión que se tenga traiga como consecuencia que esa persona durante el tiempo que dure su proceso no vuelva a cometer un hecho delictivo y tenga garantía a la víctima y los testigos de que no le va a suceder nada. Muchísimas gracias. Y bueno, finalmente en esta primera ronda al director de Renace, licenciado Martín Carlos Sánchez Bocanegra. Y aquí me gustaría abordar o presentar la pregunta desde dos aspectos. Uno, ¿cómo Renace ha caminado como sociedad civil siendo un crítico informado de las acciones de los distintos actores de cara a la consolidación del sistema acusatorio? Y por el otro lado, ¿cómo se ha sumado como un operador más, al menos en dos temas? Uno que tiene que ver con la defensa en algunos casos penales, y por otro lado el tema que dio origen a Renace, que es el tema de la reinserción. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este foro. Aquí sugiero una serie de temas que dan motivo para mesas de discusión profundas, como el tema de la prisión preventiva oficiosa, que aquí la juez Patti externa su postura de agregar más delitos. Y la verdad es que ahí nosotros hemos entrado mucho en la discusión en el sentido de que los operadores deben de ir a la esencia del sistema acusatorio, que es la discusión de caso por caso en el tema de la decisión de la medida cautelar. Y aquí tenemos dos aspectos importantes: el tema de lo que hace el UMECA, y nos hemos dado cuenta aquí en Nuevo León que las resoluciones del UMECA muchas veces no son tomadas en cuenta, por no decir un porcentaje muy bajo, por parte de los operadores. Es la verdad, mi defensor público, mi fiscal, y incluso hemos detectado casos en los que el fiscal va con la petición de resguardo domiciliario y el defensor público lo acepta, ¿no? Pensando pues que le sale más barato que prisión preventiva, y entonces ya va con un acuerdo previo en donde estamos viendo que no hay debate. Por lo tanto, pues el juez también decide resguardo domiciliario, y nos dimos cuenta que llegamos a este número de 900 personas en resguardo domiciliario, donde amerita una investigación empírica para ver
¿cuántos de esos deben de estar en prisión preventiva y cuántos de esos deberían estar en libertad? Porque no tienen el riesgo para estar en un resguardo domiciliario. Entonces, yo creo que se debe tomar en serio esto y los jueces sí tendrían que asumir el hecho de que tienen que calificar la propuesta, siempre y cuando se dé el debate, sobre la medida cautelar y no de antemano hacer a los operadores del sistema muy cómodos, pues ya la ley ya determina, váyanse a prisión preventiva, y entonces por eso yo les digo que eso es un debate que deberíamos de tener. Seguramente nos vamos a dar la oportunidad para ese tipo de cosas. Nos ha tocado ahora trabajar con los operadores y nos hemos dado cuenta en este proyecto que ahora hemos estado ejecutando por el tema, por ejemplo, la necesidad urgente de una política criminal, de persecución penal. Por ejemplo, en prácticas tan arraigadas en los operadores, por ejemplo, en la Fiscalía. Podríamos haberle llamado en algún momento dado la institución de las apelaciones, ¿no? Porque para todo apelan. Todos los casos son apelables. Y así era la política, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues se retrasan los casos, un retraso que no está justificado, y lo apelan sin razón. Entonces, esto, ahora con este nuevo ejercicio que hemos estado haciendo, la Fiscalía ha estado metiendo políticas para resolución de los casos sin que el fiscal se sienta, el Ministerio Público se sienta obligado a apelar, y entonces esto le da celeridad al proceso, ¿sí? Pero no solamente eso, sino los jueces han estado variando y modificando sus criterios para llevar a cabo las audiencias, con el propósito de ¿qué? De que el sistema de justicia funcione más rápido. El sistema de justicia dé resoluciones efectivas a los que están involucrados en estos procesos. Y los jueces, aquí están dos jueces que han estado practicando esto, han hecho audiencias, como dice Carlín, 20, 25 audiencias en un día, ¿sí? Cuando anteriormente se hacían 3 audiencias diarias. Entonces, imagínate el desahogo del tiempo de audiencias que hemos tenido y que seguramente vamos a presentar el día 7 de agosto, por la eficiencia de los jueces de estar decidiendo casos de esa eficiencia, ¿no? Sí nos hemos metido en el proceso, hemos trabajado con Fiscalía, ayudándole al Ministerio Público a que decida los casos a través de tener un trabajo previo, que seguramente tendremos posibilidades de extender toda la explicación en qué consiste el trabajo previo para llegar a una audiencia y que la audiencia sea efectiva y que el Poder Judicial se desahogue. Y ahora, en vez de programar audiencias cada 6 meses, o si pedías una audiencia y le diferías, iban a presentar una audiencia a 6 meses, 7 meses, ahora hay tiempo de audiencias para resolver casos. Entonces yo creo que en la política criminal, a mí la verdad me llama mucho la atención lo que yo he sabido de la Fiscalía, que está en este proceso de construcción de políticas y de modelos de investigación, que ya aquí se hicieron mucho, bastante alusión a este tema. Y el otro tema que me pregunta Jorge Emilio, que es el de reinserción social, creo que a los jueces y a la Fiscalía, y en este ejercicio que se hizo de los 100 días y después de gestionando la justicia, en otros estados hicieron este ejercicio, pero yo le veo varias cosas positivas al ejercicio que hicimos en Nuevo León. Uno es que en otros estados no tenían programa de reinserción social, y aquí en Nuevo León sí tenemos un programa de reinserción social para los casos que se resuelven en los proyectos que hemos estado realizando, ¿no? Y el otro tema muy importante es la participación de instituciones tan necesarias, por ejemplo el UMECA. El UMECA ha tenido mayor involucración en este proyecto y ha estado presente en todo este proceso. Tan es así que me dio un gusto enorme ir al tribunal hace algunos días a visitar a Carlín, y me di cuenta que el espacio ese que habíamos dicho, oye, aquí cabe el UMECA, hombre, dame un chance que se venga aquí el UMECA para que reciba los casos de manera directa, ya se lo dieron al UMECA. El UMECA está empezando a tener el lugar que debe de tener en el nuevo sistema como una institución diferente. Ayudamos a la Comisión de Víctimas para que pudiera llevar a cabo su función en la representación que debe de tener ante el tribunal de parte de las víctimas. Creo yo que
en este proceso de organización sí estamos comprometidos, todas las instituciones que estamos aquí, para hacer efectivo esto junto, por ejemplo, con la Defensoría Pública, cientos de casos, ya miles de casos resueltos, en donde estamos preocupados por cómo se logra la reinserción social de estas personas. Entonces, definitivamente ha sido un aprendizaje buenísimo. Estamos en este segundo momento. Hay temas que hay que discutir, como el que Carlín presentaba, el tema de que si un ingeniero o un juez, hay que decirlo tal cual. Cuando decimos un juez es porque el juez juega una posición política, porque el juez entiende a los jueces y entonces los jueces le tienen más confianza y se vuelve una cuestión política, y la parte de la efectividad se tiene que variar. Sí, los jueces, si van a ser los encargados de la gestión y la organización, tienen que tener mucha capacidad de administración para poder organizar y sacarle provecho al máximo a los tiempos de los tribunales, definitivamente. Porque bueno, si es un ingeniero, entonces el ingeniero tendría que entender la política y el sentir de los jueces, que así es, ¿sí? Si no conoces cómo piensa el juez, cómo está estructurado el juez, es muy difícil que entiendas y puedas armonizarte con ellos. Totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, creo que sí contesté la pregunta, no sé si ¿cómo? No, bien, ya incluso por los tiempos ya vamos a la ronda de conclusiones. Lo comentaba en la ponencia que hacía nuestro colega del borde político con el licenciado G. Pardo, que es un tanto frustrante que después de 10 años se siga hablando de que la ciudadanía no conoce y no entiende que el sistema. Se ha gastado mucho dinero también en la profesionalización de los operadores, se ha gastado mucho dinero en la difusión y no se ha logrado la ciudadanización del tema. Y a manera de conclusión, justamente, de cada uno de ustedes como operadores, como Ministerio Público, como sociedad civil, como juez, como administrador, como evaluador y supervisor de medidas cautelares y como defensor, la hago genérica la pregunta y cada uno de manera concreta. ¿Cuál es el principal reto que enfrentan bajo ese perfil? Y también de manera concreta, ¿cuáles serían los temas para superarlo? ¿Cómo lo superarían? Adelante, si quieren, empezamos ya. ¿Cuánto tiempo? Un minuto, de manera muy concreta. Bueno, yo creo que si alguien tiene retos es la Fiscalía, por este doble compromiso de consolidar un sistema acusatorio e implementar una Fiscalía autónoma en el marco de un sistema anticorrupción. Me parece que nosotros tenemos como reto principal el aumentar la capacidad de resolución de casos. Ya comentó Iván y coincido totalmente con él. Creo que lo principal para nosotros sería fomentar la toma de decisiones idóneas según cada caso concreto, fomentar también la creación de una política de persecución penal, que es parte de las obligaciones de la institución. Esto tendrá que ver con fomentar el uso de soluciones alternas según el caso concreto en un momento particularmente idóneo. Y yo creo que un reto muy importante, por la experiencia lo digo, creo que tenemos que superar la posibilidad de que este sistema acusatorio se convierta en un sistema escriturado. Yo lo digo a título personal, no lo digo a título institucional. Parte de los problemas que yo he advertido de la implementación de este sistema es que muchas de las prácticas, buenas o malas, quizás del sistema tradicional, se han heredado o han permeado al sistema acusatorio. Creo que tenemos que trabajar muy fuertemente nosotros en generar las políticas, proyectos institucionales o acuerdos interinstitucionales que tiendan a erradicar esta posibilidad. Es decir, que siendo un sistema acusatorio y oral, pues se privilegie la escrituración. Y me refiero a algo bien sencillo, la necesidad de reformar el artículo 16 como fue reformado, porque pues, los jueces entendían que el mandamiento escrito tenía que ser necesariamente un papel, ¿no? A pesar de que los avances tecnológicos nos permiten hoy tener USB y discos duros y un montón de medios de almacenamiento de la información, pues bueno, trascendió incluso la necesidad de tener que modificar el 16 constitucional. Cuando podíamos entender el 16 constitucional en el siglo XXI, el mandamiento escrito creo pues es definitivamente, como ahora ya lo consigna expresamente la Constitución, cualquier documento a través del cual se pueda consignar la información vertida en forma oral.
Pues mire, yo creo que el principal reto que tenemos, porque estamos caminando hacia él, es la integridad del sistema de justicia como un sistema. Nunca en el país ni en el Estado nos hemos conceptualizado como un sistema integral de sistema de justicia. Siempre cada quien tiene sus intereses, la Fiscalía los suyos, el Tribunal los suyos, la Defensoría Pública, el OMECA, las policías, cada quien los suyos, y ahora que hemos trabajado con la Unión nos damos cuenta de que esto es posible. Integrar el sistema de justicia como un ente que está debe de tener intereses en común, objetivos en común, y todos deben de sumar, debemos de sumar todos también como sociedad civil, para que esos objetivos en común que tiene el sistema de justicia se logren, tanto para la víctima como con el imputado, es decir, que salgan beneficiados con esta integración del sistema. Yo creo que ese es el principal reto, no solamente del Estado, sino del país. Bueno, yo considero que el principal reto en cuanto a la función del juez sería la reforma se inició en virtud de que eran cuestionadas las determinaciones de los jueces y no se daba la certeza jurídica a la sociedad. Entonces ese es el principal reto que tiene el juez, darle esa certeza jurídica cuando emita su determinación, ya sea en sentido positivo o negativo, convencer a los sujetos procesales involucrados en el proceso por qué se emitió esa determinación y por supuesto al momento de dar esa certeza jurídica que la determinación no sea debatida, no sea cuestionable por la sociedad y sumo unificar los criterios por parte de los jueces. Muchas gracias. Gracias. Licenciado Carlín. Sí, de parte del Poder Judicial como administrador, yo creo que el principal reto sería resolver o mejorar el tiempo en que se resuelven los casos. Y para eso pues hay que seguir trabajando. Se está ya con aspectos tanto internos como externos. ¿Qué quiere decir esto? Hace poco acabamos de concluir un diagnóstico de la gestión en el cual se advierte estas necesidades que se tienen, es decir, aprovechar al máximo el personal y por lo tanto hay que establecer los perfiles en cada una de las áreas, capacitar al personal también para que sea ágil al momento en que realiza sus procesos, tener una mejor relación al menos internamente entre los diferentes departamentos, porque actualmente tenemos un sistema inclusive informático que ahorita hablando de la escritura está permitiendo, ya estamos al menos en Nuevo León a partir de este año 2018 donde desaparece la carpeta totalmente por escrito y es una carpeta electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que las solicitudes del Ministerio Público, de la defensa, ya sea pública o privada, se presentan electrónicamente, se acuerdan y electrónicamente se firman por los jueces. Entonces esto mejora bastante los tiempos, se notifican electrónicamente, se aprovecha la tecnología y de manera externa yo creo que uno de los retos también es seguir trabajando de manera coordinada con todas las instituciones, porque también quiero aclarar, no obstante que hablamos de jueces que llevan 20, 25 audiencias, se busca también que no se pierda la calidad de las determinaciones. Es decir, hay determinaciones que definitivamente requieren un poco más de tiempo, sin embargo, yo hablaba de esos 20, 25 asuntos que se ven de forma diaria, en el cual probablemente son acuerdos reparatorios, salidas alternas, en donde ya se trabajó de manera coordinada previamente con todas las instituciones y esperemos seguir de esa manera e inclusive añadir más instituciones no gubernamentales. Muchas gracias. Licenciado Carlos. Primero que nada, confianza y credibilidad son dos temas importantes. La confianza con la sociedad y la credibilidad también por las partes, que crean realmente en el trabajo que estamos haciendo, que sepan que es una información creíble, que se hagan las visitas correctas, que se corrobore la información, que se verifique, que se cheque, que realmente garantizar la presencia de los imputados, la seguridad de las víctimas y la falta de autorización de la investigación por parte del imputado. Entonces yo creo que es lo principal en el tema de UMECA. Para esto necesitamos un área de crecimiento importante. El secretario nos ha ayudado mucho para ese tema, Bernardo, para poder crecer el área, y ese es nuestro principal objetivo, acercar a la UMECA a la sociedad, acercar a las salas de audiencia la presencia directamente de UMECA, como lo decía el licenciado, actualmente en el área de Palacio de Justicia, que es donde se
se genera la mayoría de las audiencias, ya tenemos presencia física, la gente de que está ahí, la persona no tiene que trasladarse desde la audiencia hasta la oficina, sino se garantiza que terminando la audiencia se le hace entrevista en cuadro y se comienza con su entrevista, con su supervisión desde ese mismo momento. La idea es generar en las demás salas de audiencia, que es lo que venimos platicando con la gente del tribunal, más presencia. También tenemos en el área de San Pedro también presencia física, y en el área de adolescentes, que es un tema muy particular porque UMECA ve tanto adultos como adolescentes, que yo creo que se vería en otra mesa, porque es un tema muy particular de cómo se trabaja con el área de adolescentes. Yo creo que nada más sería eso. Y finalmente, licenciado Claudio. Bueno, por mi parte, dentro de la justicia que queremos, creo, además del tema de operadores que nos faltan, salas que podemos tener, esa infraestructura, son 3 puntos importantes. El primero es la presunción de inocencia, que la sociedad entienda la presunción de inocencia, que entienda nuestra labor, que entienda que nosotros estamos defendiendo, estamos haciendo lo necesario para que una persona pueda demostrar que él no cometió un ilícito y que en todo momento, durante un proceso, se le vea de esa forma. El segundo punto que creo importantísimo tocar es el tema de la reinserción y la reintegración social, pero bueno, reintegración social efectiva, real, que una persona sea sometida a un proceso penal para que tenga una pena y esa pena lo lleve a hacer un cambio de vida, no ese tiempo que va a estar interno le sea útil, le sea el tiempo que necesita para poder salir a la sociedad y convertirse en un miembro útil. Y como tercer punto sería la proporcionalidad de las penas. Yo creo que en el Estado de Nuevo León tenemos de las penas más altas que hay en la República. Las políticas criminales del legislador ha sido incrementar las sanciones y perdiendo totalmente de vista que la pena es el tiempo que se necesita para que una persona se reintegre a la sociedad. Entonces ya hace mucho que el legislador no ve esa situación y que solamente pone sanciones exageradas para prohibir que esa persona jamás vuelva a la sociedad, para que el tiempo que le quede de vida se lo pase interno en un centro penitenciario. Yo creo que ese no es el objeto del derecho penal. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a los panelistas, ponentes y también ustedes, y con eso concluimos esta mesa. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos la presencia a todas las personas que asistieron. Les pedimos de favor que sigan al pendiente de las redes sociales, de las distintas organizaciones que están aquí colaborando, y les deseamos el mejor de los días. Muchas gracias.